Hola chicos, en las clases anteriores vimos cómo ingresan el oxígeno y los nutrientes en el cuerpo. Por eso en esta clase de hoy, con este video, veremos cómo circulan estas en el interior del organismo, gracias al llamado sistema circulatorio o cardiovascular. En esta imagen podemos observar las funciones del sistema circulatorio. Para ser más claros, el sistema circulatorio es el que se encarga de bombear, transportar y distribuir la sangre por todo nuestro cuerpo. Es un circuito de transporte interno que distribuye los gases, los nutrientes, las hormonas y otras sustancias químicas necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Además, se encarga de conducir los gases y desechos celulares nocivos para nuestro cuerpo hacia los lugares adecuados para su futura eliminación al exterior. El sistema circulatorio tiene tres características importantes. Primero, se trata de un circuito cerrado porque en condiciones normales la sangre siempre circula dentro de los vasos sanguíneos. En segundo lugar, es doble, ya que la circulación está organizada en dos circuitos, el circuito mayor o sistémico y el circuito menor o pulmonar. Y por último, tenemos que la circulación es completa. Esto se debe a que la sangre rica en oxígeno nunca se mezcla con la sangre pobre en oxígeno o carboxigenada. El sistema circulatorio consta de tres elementos indispensables. El primero, la sangre, que es el fluido, la parte líquida, que actúa como medio de transporte. Esta sangre, entonces, circula por el segundo elemento, los vasos sanguíneos, que son un conjunto de conductos que la conectan con el tercer elemento, el más importante, que es el corazón. Veamos ahora en profundidad cada uno de estos elementos. El primero, la sangre. La sangre es un tejido especializado, con una constitución bastante compleja, pues por un lado tiene una parte líquida, que está representada por el plasma sanguíneo, y otra parte sólida. Esa parte sólida está representada por los glóbulos rojos o eritrocitos, por los glóbulos blancos o leucocitos y por las plaquetas. Como decía, el plasma es la parte líquida de la sangre. Esta es una sustancia intercelular que, si pudiéramos observar en una muestra, veríamos su color amarillento. Está constituida en su mayor parte por agua y es el elemento de transporte por excelencia del cuerpo humano. Entonces se preguntarán, ¿por qué la sangre es roja? Si vamos a la porción globular de la sangre, nos encontramos con los glóbulos rojos o eritrocitos. Si observáramos a través de un microscopio los glóbulos rojos, veríamos que son de color rojo, y esto se debe a que contienen una proteína llamada hemoglobina, que le da el color característico a la sangre. Pero la función más importante de esta proteína no es darle color, sino transportar oxígeno y dióxido de carbono por medio de la sangre. La forma bicóncava de los glóbulos rojos, que es más delgada en la parte central y más gruesa en sus bordes, hace que su superficie sea mayor en relación a su volumen, facilitando el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono con el medio. Los glóbulos rojos son las células más abundantes de la sangre. Se originan en la médula ósea de los huesos largos y tienen una vida media de 120 días. Siguiendo en la porción globular de la sangre, nos encontramos también con glóbulos blancos o leucocitos, que son células sanguíneas con núcleo casi incoloras y de mayor tamaño que los eritrocitos. También se originan en la médula ósea y algunos en el tejido linfático. Los conocemos generalmente porque los glóbulos blancos son las células que intervienen en la defensa del organismo. Veamos entonces, cuando nuestro cuerpo detecta sustancias extrañas que lo invaden, los glóbulos blancos o leucocitos trabajan para reconocerlas y eliminarlas. Existen 5 tipos o variedades de glóbulos blancos que se diferencian según su apariencia en el microscopio y según su función específica. Veamos entonces, los primeros, los neutrófilos. Son los leucocitos más abundantes. Su función es destruir partículas pequeñas mediante fagocitosis. Cuando nos cortamos, por ejemplo, y en nuestra herida entran bacterias, los neutrófilos viajan a través de los capilares hacia esa herida y salen de angostas aberturas que se encuentran en la pared de los capilares. Por otro lado, tenemos los eosinófilos, que reducen algunas alergias e inactivan la inflamación produciendo sustancias que actúan en contra de parásitos. Los basófilos, en cambio, liberan anticoagulante para impedir la coagulación de la sangre y sustancias químicas como la histamina, que participa de las reacciones alérgicas, en las respuestas al daño tisular y a la invasión microbiana, la cual produce inflamación. Tenemos también los linfocitos, que son los responsables de la producción de anticuerpos que ayudan a proporcionar inmunidad contra las enfermedades.
Migran de la médula ósea a tejidos del sistema linfático como el timo, el vaso y los nodos linfáticos. Y por último, los monocitos, que al igual que los neutrófilos, viajan a través de los capilares hacia las heridas, donde han entrado las bacterias. Allí comienzan a llamarse macrófagos, las cuales destruyen partículas relativamente grandes mediante fagocitosis. Estas células mueren en el proceso y sus desechos se acumulan y contribuyen en la formación de lo que conocemos como el pus. Terminando con la parte sólida de la sangre, tenemos que mencionar las plaquetas, que son pequeños fragmentos de grandes células, los megacariocitos, que se encuentran en la médula de algunos huesos. Una vez originadas, las plaquetas duran aproximadamente entre 10 o 12 días. Participan en la coagulación sanguínea, favoreciendo la cicatrización. Veamos cómo es este proceso de coagulación. El proceso de coagulación de la sangre se inicia con la ruptura, o sea, con una herida de algún vaso sanguíneo. Cuando un vaso sanguíneo se perfora, la zona en cuestión se arruga. Las plaquetas detectan la superficie rugosa y se adhieren a ellas liberando una sustancia pegajosa. En poco tiempo, muchas plaquetas forman un tapón que impide la salida de la sangre del vaso sanguíneo lesionado. Si la herida es profunda, se produce una serie de reacciones en cadena que finaliza con la formación de un coágulo de fibrina. Las moléculas de fibrina se adhieren de lado a lado de la herida formando una red de hilos. Esta red atrapa los glóbulos rojos y blancos, haciendo un coágulo más compacto. Con el tiempo, la sangre se coagula, el coágulo se seca y se forma lo que conocemos como la cascarita o costra que cubre la herida hasta que se cicatriza por completo. Retomando, el segundo elemento del sistema cardiovascular son los vasos sanguíneos, que son los que recolectan y distribuyen la sangre desde el corazón hacia los tejidos y luego la devuelven de nuevo al corazón. La sangre circula por 3 tipos de vasos. Estos son las arterias, los capilares y las venas. Cada uno de ellos se reconoce principalmente por la estructura de sus paredes. Veamos ahora las arterias. Las arterias son las que conducen la sangre desde el corazón hacia cada una de las células del cuerpo. En la imagen podemos apreciar la estructura de la arteria. Son los conductos con paredes gruesas, resistentes y elásticas. Esto permite mantener el flujo sanguíneo a una presión uniforme al aumentar el lumen. Durante la sístole ventricular, cuando la sangre fluye por ellas, las arterias se estiran o hinchan, resistiendo la gran presión sanguínea, y luego vuelven lentamente a su estado inicial. Las arterias se comunican con vasos sanguíneos de menor diámetro, llamados arteriolas, las cuales conducen la sangre hacia los capilares. Los capilares son vasos sanguíneos muy delgados del tamaño de un cabello. Es por esto que tienen ese nombre. Los capilares arteriales y venosos unen las arterias a las venas y forman inmensas redes alrededor de los tejidos. Están constituidos por una sola capa de células y en ellos la circulación es muy lenta. Estas características constituyen una gran ventaja para el intercambio de nutrientes y de gases, ya que las células endoteliales están separadas por pequeños espacios intercelulares que forman canales entre una célula y la contigua, permitiendo el paso de diferentes sustancias, como podemos verlo en la imagen. Una vez que la sangre pasa a los capilares, circula por vasos sanguíneos de diámetro mayor llamados vénulas, las cuales van aumentando su calibre hasta convertirse en venas. Las venas son los vasos sanguíneos que conducen la sangre hacia las aurículas del corazón. Como las arterias, tienen una capa externa, una capa media y una capa interna. Pero si vemos primero la imagen de las arterias y luego la que aparece ahora de las venas, podemos notar que sus paredes son más delgadas y menos elásticas. Casi toda la sangre venosa circula hacia el corazón en contra de la fuerza de gravedad. En este caso, la circulación es favorecida por las paredes delgadas que ofrecen menos resistencia al flujo sanguíneo, por las contracciones de los músculos esqueléticos que rodean a las venas, como por ejemplo las que se producen cuando caminamos, y por las válvulas semilunares, como podemos ver en la imagen, que imposibilitan el retroceso de la sangre. Es decir, que una vez que la sangre asciende, las válvulas se cierran automáticamente, impidiendo su regreso. El tercer componente de este sistema es el corazón. El corazón es el órgano primordial del sistema circulatorio. Es un órgano muscular hueco de forma cónica cuyas contracciones periódicas mantienen la circulación sanguínea. Está ubicado en el tórax, entre los 2 pulmones levemente desplazados hacia la izquierda. Si observamos en la imagen, vemos la anatomía interna del corazón. Veremos que está formado por 4 cavidades.
Dos cavidades superiores que reciben la sangre procedente de las venas, que son las aurículas, y dos cavidades inferiores que impulsan la sangre hacia las arterias, que son los ventrículos. Estas cavidades están separadas por tabiques, llamado interventricular el que está entre los ventrículos, y se llama interauricular el que se encuentra entre las aurículas. Por otro lado, el corazón tiene otras estructuras llamadas válvulas. Las válvulas auriculoventriculares regulan el pasaje de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos, impidiendo que la sangre retroceda. Si vemos en la mitad derecha del corazón, la válvula se llama tricúspide porque está constituida por tres membranas, mientras que observamos la mitad izquierda del corazón, se llama bicúspide o mitral, ya que tiene dos membranas. Y por último están las válvulas semilunares o sigmoideas, las cuales comunican el ventrículo derecho con la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo con la arteria aorta. El corazón está constituido por tres capas de tejidos. Veamos. El pericardio es la capa más externa del corazón. Es una membrana fibrocerosa de dos capas que envuelve al corazón y a los grandes vasos separándolos de las estructuras vecinas. La capa media o miocardio es la capa de fibras musculares cuya contracción y relajación impulsa el movimiento de la sangre a los vasos sanguíneos. Y por último, el endocardio es una membrana que recubre localmente las cavidades del corazón. Forma el revestimiento interno de las aurículas y ventrículos, al igual que las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Veamos ahora cómo funciona. La sangre llega a todas las células del cuerpo al ser impulsadas por dos tipos de movimientos que realiza el corazón. Por un lado tenemos el movimiento de contracción llamado sístole. Este movimiento es el que impulsa la sangre hacia todo el cuerpo y, como vemos en la imagen, la sangre sale por las arterias. El otro movimiento es el que llamamos diástole y es un movimiento de relajación. A diferencia del anterior, que facilita la entrada de la sangre en el corazón, en la misma imagen podemos observar que el movimiento de diástole se llenan las aurículas y los ventrículos de nuestro corazón. Ambos movimientos se suceden rítmicamente y determinan la frecuencia cardíaca. Es común sentir esta frecuencia o latido en la zona de la muñeca, en el lado del cuello, en la ingle y otros lugares del cuerpo donde haya una arteria cerca de la piel. Al intervalo de una contracción cardíaca y la siguiente se lo llama ciclo cardíaco. Esto quiere decir que el ciclo cardíaco comprende el proceso que ocurre desde que se inicia un latido cardíaco hasta que empieza el otro. En la mayoría de los músculos la contracción se inicia por la acción de un estímulo eléctrico que proviene del sistema nervioso. Sin embargo, en el miocardio la contracción muscular se produce debido a la existencia de un sistema propio de generación y transmisión de impulsos eléctricos, denominado automatismo cardíaco. Si observamos la nueva imagen que aparece, podemos ver que cada contracción del miocardio se inicia en el nodo sinoauricular, ubicado en la aurícula derecha. Las células del nodo sinoauricular funcionan como el marcapasos del corazón debido a que tienen la capacidad de autogenerar su propio impulso eléctrico y contraerse. Si seguimos el impulso eléctrico de la imagen, vemos que se propaga rápidamente hacia toda la aurícula derecha e izquierda a través de unas fibras musculares, provocando la contracción de ambas aurículas en forma casi simultánea. Si seguimos viendo, el impulso alcanza el nodo auriculoventricular, situado entre la aurícula y el ventrículo derecho, el cual está formado por fibras de conducción eléctrica lenta. Esto permite que las aurículas completen su contracción antes que lo hagan los ventrículos. Por último, se conecta con el haz de His, que forma la única vía de acceso de los impulsos eléctricos hacia los ventrículos hasta llegar a la red de Purkinje, estimulando la contracción de los ventrículos hacia las arterias. Bueno chicos, hasta aquí llegamos hoy. En la próxima clase mi compañera retomará el tema para explicar en una segunda parte el sistema circulatorio y su relación con el sistema linfático. Espero les haya resultado claro. Cualquier duda o consulta, no duden en hacerlas. Hasta la próxima.